Continuamos con el programa, vamos a hablar ahora de Ecuador, 5:08 en Quito, porque a pocas semanas de los comicios presidenciales del próximo 19 de febrero, los indecisos tendrían en sus manos el resultado de esta elección. Según el más reciente estudio de la encuestadora Cedatos, el 39% de los ciudadanos aún no sabe por quién votar, o al menos no lo dice. Este número cobra importancia porque, dado lo cercano o igualado que se encuentran los candidatos, los indecisos podrían terminar escogiendo quienes disputarán una muy probable segunda vuelta. La encuesta apunta además que el oficialista, estamos hablando de Lenín Moreno, quien fue vicepresidente de la República, sigue liderando las preferencias con el 34,3%. En segundo lugar está el opositor Guillermo Lasso con 22,9%. Y en tercer lugar se sitúa Cynthia Viteri con el 11,4%. Un gusto tener aquí en el programa La Tarde a Osvaldo Moreno, él es director de Consultores Políticos Independientes, también especialista en campañas políticas electorales. Nos acompaña a esa hora desde el puerto principal de Ecuador, estamos hablando de Guayaquil. Señor Moreno, bienvenido a La Tarde. Buenas tardes, un gran saludo a NTN 24 de Canal de Américas, un gran saludo, Ruth, un gusto verle a los tiempos. Osvaldo, ¿cómo ha visto el transcurso, usted que es experto en campañas, cómo se ha desarrollado estos meses luego del debate presidencial que fue transmitido por NTN 24 también el día martes, en las que los candidatos dieron sus propuestas, respondieron a algunas inquietudes, necesidades del país? No estuvo Lenín Moreno porque dijo que había temas un poco sesgados. ¿Cómo ve el panorama político en Ecuador cuando falta menos de un mes para las elecciones? ¿Cómo no? En principio yo le diría que estamos sobredimensionando un poco ciertos factores que no son determinantes para la decisión del voto, al menos en los sectores populares, que son el grueso del electorado y quienes finalmente sientan a los jefes de Estado, al menos en Latinoamérica. Yo percibo un hecho insólito, ¿no? Primero, Ecuador debe ser el único país del mundo donde las partes celebran un debate donde el ganador se disputa el segundo puesto, ¿no? Esas cosas son bastante curiosas. Una ausencia de Lenín Moreno, efectivamente, pero sin embargo habría que aclarar de que los candidatos deben de apuntar hacia ganar elecciones y no ganar encuestas ni ganar debates, ¿no? Entonces, sí valdría la pena un poco que la opinión pública, al menos desde mi punto de vista, y me incluyo al hacer opinión regularmente, debemos centrarnos más en analizar procesos y no momentos, ¿no? Estamos más preocupados de encuestas que de analizar los procesos. En todo caso, creo yo que el escenario está configurado de tal forma que, digamos, Moreno es algo así como el favorito. Es un excelente candidato, pero sin embargo no es Rafael Correa. El Correa terminó consolidándose como un invencible casi, ¿no? Eso nos daría, al menos desde mi punto de vista, que no me gusta plantear pronósticos, sino plantear escenarios, de que hay una contienda muy fuerte contra sí mismo para que haya segunda vuelta o no. Y en una segunda tanda de la elección, donde usted tiene, hablemos en términos futboleros, una tanda de penales entre la candidata Cynthia Viteri y el señor Guillermo Lasso, en el orden que suene mejor. Todo esto con alguna curiosidad. Los dos liderazgos más fuertes identificados por los ecuatorianos, que son el presidente de la República, Rafael Correa, y el alcalde de Guayaquil, no están en la papeleta. Y eso de alguna manera genera un poco de inquietud, sumado al hecho que va a ser la primera vez en 10 años que este electorado, que ha estado acostumbrado a cuestionar, a querer, a votar, a no votar por Rafael Correa, no lo va a tener en la papeleta, y eso de alguna manera podría incidir. Ahora, señor Moreno, usted dice, bueno, no hay que vivir los momentos. Sin embargo, los debates son interesantes porque dan claridad para los que están indecisos o para quienes quieren escuchar a su candidato cómo expresarse o qué es lo que va a hacer en determinado problema o situación en el país, o qué demanda. Sin duda. Y estábamos viendo un poco los números que si bien es cierto a veces tienen un margen de error enorme, pero aquí se habla de Lenín Moreno como el favorito, seguido por Guillermo Lasso. En el eventual escenario de que se dé eso, de que el oficialista Lenín Moreno se dispute una segunda vuelta con Guillermo Lasso, ¿usted cree que la oposición, el resto de la oposición, Cynthia Viteri, Dalo Bucaram, entre otros candidatos, se unan para apoyar a Lasso? Porque a mí me queda esa inquietud luego de haber visto el debate presidencial en donde precisamente el punto de ataque eran de opositores hacia otro opositor, que en este caso es Guillermo Lasso. ¿Cómo no? Yo le reitero un poco mi planteamiento. O sea, yo creo que los debates son un ejercicio extraordinario, un ejercicio democrático. Ojalá lo institucionalizáramos como pasa en México, como pasa en Estados Unidos.
pero creo que nos falta mucho en ese sentido, y hacia donde yo voy es que no definen finalmente a los electores. Tal vez digamos, en los generadores de opinión, en esta burbuja que genera la opinión pública, sí, en Twitter seguramente hay ganadores de encuestas, de debates, pero finalmente no creo que tenga la incidencia debida en el sector, el estrato popular. Adicional a eso, ese es un escenario. El otro podría ser que Guillermo Lasso no esté en la segunda vuelta, sino Cynthia Viteri. Otro escenario podría ser que no haya segunda vuelta. Se dan una serie de variables que podrían presentarse eventualmente en la elección, y esto no necesariamente por debates o por encuestas, insisto, por procesos. Me parece que Lasso tiene el mérito de que ha trabajado durante 5 años. Alguna vez escuché un analista que comparaba a Lasso con Álvaro Noboa, me hablaba de decir algo así, Guillermo Lasso algo así como un Álvaro 2.0, con la diferencia de que Guillermo Lasso ha trabajado sin descanso los últimos 5 años, y eso se refleja también sin duda en el que sea uno de los postulantes con posibilidades de quedar en segundo puesto. No estamos hablando del segundo puesto. Y en el otro escenario está Moreno, que compite, creo, contra sí mismo, contra todos los errores del oficialismo, fundamentalmente contra el desgaste, que creo que ha sido el verdadero problema del oficialismo, ni siquiera la oposición. Usted tiene una oposición que está planteando prácticamente en general porque yo percibo que la doctora Viteri está tratando de arrebatar la bandera de los impuestos a la línea de Creo. Pero en general usted tiene una oposición que plantea prácticamente vivir en un paraíso fiscal, y usted plantea un oficialismo que habla del cambio estando 10 años en el poder. Entonces, hasta ese tipo de acontecimientos y ante la coyuntura que estamos viviendo, yo, a diferencia de en otras ocasiones que lo he dicho en este medio, cuando sea en 2013, 2009, en esta ocasión tengo mis dudas. Y la primera duda es si hay o no segunda vuelta. En otras elecciones les podría afirmar que no había. Y la segunda duda es quién queda en segundo lugar. Claro, según la ley ecuatoriana, pues tiene que superar el 40% para que no haya una segunda vuelta. En este caso, según las cifras que se han dado hasta el momento, pues no hay un candidato que cumpla con ese requisito, por lo tanto, habría una segunda vuelta electoral. Sin embargo, usted que está estudiando todos los movimientos de los candidatos, ¿cuál cree que es el tema particular que deja este gobierno de Rafael Correa, que ha estado durante muchos años, 2 periodos, más otros años más? El tema que queda en deuda y que los ecuatorianos dicen, bueno, voy a decidir mi candidato o voy a poner de presidente a esta persona porque tengo esta necesidad. Hablamos de temas económicos, hablamos de empleo, hablamos de seguridad. ¿Cuál es el principal tema de los ecuatorianos que en realidad lo haría decidirse por un candidato o por otro? Mire, yo creo que hay un tema interesante. El ejercicio de la Cámara, porque es inevitable hablarlo ya que hablamos de la elección y fue parte de la elección. Si bien es cierto, fue un ejercicio fuera de serie, al menos en la logística me pareció muy bien organizado. Yo creo que hubo agendas pendientes como el tema social. Y obviamente está bien porque de un gremio productivo obviamente va a hablar por el tema económico. A donde quiero llegar es que no necesariamente la agenda económica es la única. A veces Pedro, Juan, María en sus casas tienen cosas que eso sale en investigación, porque lamentablemente los medios solo pensamos en adivinar con las encuestas y no vemos más allá lo que se investiga, las variables, demandas ciudadanas, etcétera. Y en el caso de las demandas ciudadanas, como le comentaba, el tema económico no es la única vía. Con Correa, hablo de Rafael Correa como persona, porque no creo que el Alianza País exista, es una coyuntura igual que el velasquismo, eso es el Ecuador, ¿no? Yo, de hecho, en un trabajo académico que estamos haciendo, hablamos del velasquismo 2.0, que creo que es el correísmo, ¿no? Correa terminó siendo aceptado por la sociedad, y la sociedad finalmente te adopta. No es lo mismo un noviazgo de 3 meses que un matrimonio de 10 años. Estamos hablando de un país que fue creado en 1830, no tenemos ni 200 años de nación, y es la única persona que ha gobernado una década seguida. Estamos hablando casi el 5% de la existencia de nuestro tiempo la ha gobernado Rafael Correa. Y eso genera de alguna manera hechos que haga que personajes de este tipo ya sean juzgados finalmente por la historia, ¿no? El juicio de la historia es ineludible para personajes de este tipo que pueden gustarnos como no pueden gustarnos. Al margen de eso, yo creo que sí hay cosas que nos deja debiendo el oficialismo, pero al margen de eso, porque podríamos pasar muchas entrevistas y toda la franja horaria hablando de los defectos de este gobierno, pero algo interesante que creo que ningún candidato está tratando, y es el hecho de cómo se va a sostener. Hablemos de lo bueno del correísmo, la estructura física, las conquistas sociales, todas las prestaciones que reciben algunos ciudadanos. El que venga, llámese Lenín, llámese Juan, llámese María, llámese Guillermo, llámese Cintia, Dalo, etcétera, tendrá que sostener esa estructura, porque difícilmente usted es ecuatoriana, conoce nuestra lamentable historia antes de Rafael Correa, durante 10 años de un interparlamentarismo con cambios de jefe de Estado semestrales. Entonces, el que venga para sostener la gobernabilidad
primero, no creo que tenga una mayoría absoluta como la que tuvo Correa. Yo creo que la próxima asamblea no se va a configurar de una forma muy diferente, muy plural a la que fue la anterior. Y segundo, el que venga, si no sostiene esa estructura social, yo creo que podría costarle el puesto. Y esos son temas que creo que también hay que debatir, cómo financiar toda esa infraestructura que ha generado este gobierno, digamos, dentro de lo que nos lega como cosas positivas. Claro, una inestabilidad durante 10 años, como usted bien lo menciona, Osvaldo, en el que era tan fácil poner un presidente nuevo, sacarlo también, y eso, por supuesto, tampoco, no es parte de una democracia, tampoco lleva a la buena conducción de un país. Vamos a agradecerle por sus respuestas, su tiempo. Osvaldo Moreno, director de Consultores Políticos Independientes y especialista en campañas políticas electorales, nos ha acompañado desde la bella ciudad de Guayaquil. Gracias y una buena tarde. Qué gusto escucharla, Ruth. Bienvenida siempre a su casa en Guayaquil. Hasta luego. Gracias.